Noches, jóvenes. Enseguida comenzamos. Vamos a esperar un momentito que ingresen sus compañeros. Creo que no va a haber más alumnos hoy día. ¿Ya? Voy a pasar clases. Por favor, silencien su micrófono. Como les decía, vamos a iniciar la clase. Ya hace 2 clases que no pasamos, así que vamos a recordar un poquito. Estábamos viendo todo lo que era la volumetría ácido-base, ¿no es cierto? Y vimos que hay 2 tipos de volumetrías, las que son asimetrías y las asimetrías. Bueno, hablando de lo que es la volumetría ácido-base, también tenía que ver con lo que son las curvas de titulación o curvas que se llaman también curvas de neutralización. Y habíamos visto un caso, ¿no es cierto? Bueno, a nosotros estas curvas, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para identificar los diferentes casos de valoración, nos sirve para identificar qué indicador podemos utilizar, ¿ya? Y también para definir cuál es el punto de equivalencia en una curva. Generalmente existen los siguientes casos cuando hay este tipo de neutralización. La anterior vez les mostré otro caso. Aquí ha variado un poquito porque no vamos a ver, ya vimos lo que es el caso de neutralización ácido fuerte, base fuerte, ¿no es cierto? El siguiente caso es ácido débil con base fuerte. El tercero, una base débil con su ácido fuerte. Y lo saqué uno que era ácido débil, base débil. Vamos a ver lo que son una neutralización de ácidos polipróticos. Entonces, recordando un poquito en lo que es el primer caso, que es la neutralización de ácido fuerte y base fuerte, vimos que, generalmente en este caso vamos a tener tres puntos importantes. Antes del punto de equivalencia, ¿no es cierto? ¿Ya? En el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Generalmente hicimos este ejercicio, ¿no es cierto? Neutralizamos 50 ml de ácido clorhídrico con diferentes volúmenes de hidróxido de sodio, utilizando como indicador la eliantina, la fenolftaleína. Estos son los resultados que obtuvimos la anterior clase, para recordar un poco. Cuando decimos antes del punto de equivalencia, nos referimos, fíjense, el que está de rojo es el punto de equivalencia. Significa el punto de equivalencia que vamos a tener la misma cantidad del ácido y la misma cantidad de la base. Eso significa el punto de equivalencia. Si nosotros vemos una reacción, se podría decir que el punto de equivalencia es donde reaccionan todos los componentes de una reacción química, ¿ya? Y vimos que la valoración es una reacción química que sucede, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay la misma cantidad tanto de lo que es el ácido y la base, el mismo volumen, se dice que está en el punto de equivalencia. Por eso es que está de rojo. Fíjense, tenemos en nuestro matraz 50 ml de ácido clorhídrico y se neutralizan con 50 de hidróxido de sodio. Entonces, ese es el punto de equivalencia. En el caso de ácido y base fuerte, ¿qué dijimos? Como los dos son fuertes, ya sabemos que los dos se ionizan al 100%. Entonces, se neutralizan entre ambos, protones y oxidrilos. Por eso es que el pH es neutro, ¿ya? Ahora, cuando decimos antes del punto de equivalencia, se refiere antes de que igualen los volúmenes, como son estos volúmenes, digamos 10, 20, 30, 40 y 49. En este caso, ¿cómo encontramos el pH de esta valoración? Ya lo vimos que ahí quien va a mandar es el ácido, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacar el pH mediante la concentración del ácido. Cuando hablamos después del punto de equivalencia, ya vemos que el que hay mayor cantidad de volumen es el hidróxido. Entonces, ¿quién manda ahí para el pH? La base fuerte. Y vimos cómo los pHs van, fíjense aquí los pHs. Antes del punto de equivalencia, que es el pH neutro, los pHs son ácidos. ¿Por qué? Porque manda el ácido, hay mayor cantidad de ácido. Después del punto de equivalencia, ya manda la base fuerte, el hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de hidróxido de sodio. Y fíjense los pHs.
ya son todos básicos, van aumentando. Eso es lo que vimos en la anterior clase. Entonces, podemos decir, fíjense, aquí lo hice ya el gráfico en Excel, el otro día lo hice en la pizarra, ¿no es cierto? Entonces, con todos los datos que tenemos, fíjense, a diferentes volúmenes, diferentes pH, ¿no? Y aquí está el punto de equivalencia. Generalmente el punto de equivalencia es donde se forma la curva, el punto de inflexión de la curva de neutralización, ahí está el punto de equivalencia, ¿ya? Y bueno, aquí están las fórmulas que nosotros vamos a utilizar en el caso de neutralización de un ácido y una base fuerte. Fíjense, antes del punto de equivalencia, quien manda es el ácido, les dije, ¿no es cierto? Entonces, el pH lo vamos a encontrar a partir de la fórmula de pH menos logaritmo de la concentración de protones. En el punto de equivalencia, como son ácidos y base fuerte, ya dijimos, se neutralizan entre sí y el pH va a ser 7. Después del punto de equivalencia, ¿no es cierto? El que manda es la base. Entonces, primero que tenemos que encontrar, vamos a encontrar el pOH, ¿ya? Y bueno, estas son dos fórmulas que hemos utilizado para hacer para encontrar los moles, ¿no es cierto?, de los diferentes componentes de esta reacción. Entonces, después de que encontramos el pOH, nuevamente vamos a utilizar esta fórmula y vamos a tener el pH, ¿no es cierto? Entonces, Disculpe, esta es la doctora, curva, ¿sí? ¿estaba mostrando el gráfico? Sí, este es el que hicimos la anterior clase en la pizarra, lo que les Solo hice. se ve los datos, no vemos el gráfico. ¿No se ve nada? Solo Este es los el datos. El cuadro se ve, el cuadro nomás se ve. El cuadro, ajá, Ya, el cuadro nomás. ya, después entonces, como les paso la información, lo van a ver la curva. Es el gráfico que hice en la pizarra, ¿se acuerdan de todos los datos? Es ese gráfico, ¿ya? Debe ser por el color, yo lo veo bien. De todas maneras, se los voy a pasar, ustedes saben que yo, No, doctora, es que sigue en la misma diapositiva. Es como si no lo hubiera cambiado. Ah, ya. A ver, espérenme un ratito, voy a ver qué sucede. ¿Se ve ahora? Sí, doctora, ya se ve. Ah, ya. Doctora, Ahora sí. doctora, ¿Sí? quería pedir un favorcito. No sé si me puede permitir grabar la clase, por favor. Ya que estoy de mi computadora, quisiera tenerlo. No sé si se puede. Ahorita, no sé si tengo que habilitarle cómo será. Estoy grabando de todas maneras la clase. Lo que pasa es Ya. que lo que no les he pasado es porque es muy pesado. Les voy a dar el enlace, el que quiera entra, ¿ya? Ya, doctora. Gracias. ¿Ya? Les voy a mandar el enlace. Bueno, jóvenes, entonces, ahora recién lo ven el gráfico. Sí, doctora, se ve. Disculpe, Entonces, doctora, está grabando la clase. Aparecería el icono de grabación. ¿ahora sí? Ay, espérenme un ratito. Le doy reanudar y no aparece la pantalla. No sé qué pasa. Ahorita voy a ver. Espérenme un rato. Ahora sí. Ya está grabando. Recién. Bueno, entonces, como iba diciéndoles, estábamos retomando un poquito acerca del ejercicio que vimos la anterior clase, ¿no es cierto? Que era el caso de valoración de un ácido y una base fuerte. Y les estaba mostrando el ejercicio que habíamos hecho de la neutralización de un ácido clorhídrico con una base. Bueno, estos son los datos que ya lo hicimos en clase, ¿no es cierto? Y ya les dije, el punto de equivalencia entre un ácido y una base fuerte siempre va a ser neutro. Y antes del punto de equivalencia, quien manda es el ácido, por eso los pH son menores al pH 7, van a ser pH ácidos. Después del punto de equivalencia, quien manda ya es la base porque hay mayor cantidad o mayor volumen de hidróxido, por eso que los pH son básicos. Fíjense, después del 7 comienza con 11 y va subiendo. Entonces, con esos datos se ha hecho este gráfico que yo les hice en la pizarra, pero aquí se ve mejor, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que generalmente el pH, el punto de equivalencia, que es el 7, nos va a mostrar el punto de inflexión de la curva, ¿ya?
este gráfico a nosotros nos sirve para poder, ¿qué les decía? Para saber qué indicador vamos a utilizar. Los indicadores tienen diferentes rangos de pH. Por ejemplo, la fenolftaleína generalmente de un pH 8 a un pH 10 más o menos se identifica. Sustancias que son mucho más ácidas, no tanto, ¿ya? O sea, identifica, pero no son tan específicos, se podría decir. Entonces, existen otros indicadores que son para ese tipo de pHs. Entonces, aquí vemos las fórmulas que hemos utilizado nosotros para poder encontrar nuestras curvas, nuestros pHs en esta curva de neutralización, ¿no es cierto? Antes del punto de equivalencia, quien manda es el ácido, por eso el pH que se utiliza es para encontrar pH, el logaritmo de protones. En el punto de equivalencia ya dijimos, los dos son fuertes, se ionizan al 100%, se neutralizan entre sí, pH neutro, pH 7. En el caso de después del punto de equivalencia, aquí dos fórmulas que utilizamos en nuestros ejercicios, ¿no es cierto? Que 1 milimol es igual al volumen por la molaridad, y de ahí nosotros despejamos la molaridad, que va a ser igual a milimol sobre volumen. Bueno, después del punto de equivalencia, como hay mayor volumen de hidróxido de sodio, quien manda es la base, vamos a encontrar ya no pH, vamos a encontrar pOH. Y una vez tenemos pOH por diferencia, ya sabemos que pH más pOH es 14. Esa formulita me faltó poner, encontramos el pH, ¿ya? Entonces, esto un poquito recordando que una neutralización, primer caso, ácido fuerte, base fuerte. Algo que también vimos es esto. Fíjense que nosotros hemos hecho este caso, ¿no es cierto? El primero, ácido fuerte más base fuerte. La curva se nos formó a nosotros así, ¿no es cierto? Ahora, ¿esto por qué? Porque nosotros en nuestro matraz teníamos ácido fuerte y en nuestra bureta teníamos al hidróxido de sodio. Si hubiera sido el caso contrario, si nosotros en nuestro matraz teníamos hidróxido de sodio y en la bureta ácido clorhídrico, nuestra curva, fíjense, nos sale a la inversa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en nuestro matraz vamos a tener primero hidróxido de sodio, es el que va a haber en mayor volumen, ¿no es cierto? Porque el ácido clorhídrico vamos a ir agregando paulatinamente. Por eso la curva comienza con un pH básico y va a ir bajando hasta el pH ácido, ¿ya? Entonces, fíjense cómo, dependiendo que esté en el matraz, nuestra curva va a ser diferente, ¿ya? Pero las fórmulas que vamos a usar, fíjense que van a ser las mismas que hemos ido viendo. Eso para que un poquito vean que hay de los dos casos. Bueno, ahora nos toca continuar con lo que es nuestro segundo caso, que es la valoración de un ácido débil con una base fuerte. Bueno, en este caso, ya no voy a hacerles... Bueno, en el caso de un ácido débil con una base fuerte, generalmente la reacción es completa luego de cada agregado de base. Es decir, que el ácido débil va a reaccionar con la base fuerte completamente hasta dar una sal más el agua. Entonces, por ejemplo, generalmente la curva de un ácido débil nos va a salir de esta forma, o sea, es un poco más angosta que la del ácido fuerte y base fuerte, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Generalmente esta curva va a representar lo que es la variación de pH a medida que el ácido débil reacciona con el agregado de base fuerte. También se puede observar en el gráfico diferentes regiones que van a corresponder con los distintos equilibrios que suceden a medida que se agrega la base fuerte. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un ejercicio y vamos a tener nuestro ácido débil en nuestro matraz y vamos a agregar una base fuerte de la bureta, ¿ya? Entonces, ahí, fíjense en la primera sección, lo que va a haber va a ser la disociación del ácido, ¿no es cierto? Y que se va a formar un buffer. Ya lo vamos a ver enseguida en un ejercicio. Entonces, aquí después vamos a tener que encontrar nuevamente un punto de equivalencia y posteriormente lo que va a haber es el exceso de la base, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Esto de la curva, en este caso no lo voy a hacer yo, se los voy a dejar de tarea, pero voy a hacer un ejercicio que también entra en examen
que es un ácido débil con una base fuerte, pero que no tiene gráfico, ¿ya? Y de tarea les voy a dar a ustedes, jóvenes, uno parecido al primer caso, solamente que con este ejercicio que yo voy a hacer, vamos a encontrar las fórmulas que ustedes van a utilizar para nuestro segundo caso, ¿ya? Entonces, en el caso 2, ¿qué va a suceder? Antes de que se añada la base, porque es una base fuerte, la solución solo va a contener lo que es un ácido débil, ¿no es cierto? Entonces, el pH va a estar determinado, ¿por qué? Por la disociación del ácido. Ahí vamos a utilizar lo que son las fórmulas de encontrar la concentración de protones de un ácido débil, que ya hemos avanzado, ¿no es cierto? Cuando hemos hecho el repaso de pH. A partir de la primera adición de la base fuerte, ¿ya? Hay una mezcla de ácido débil que no ha reaccionado con la sal y se ha formado con cada agregado de base que vamos a ir poniendo paulatinamente. Esta mezcla que vamos a obtener es un buffer, ya lo vamos a ver en la reacción. Después de esto viene lo que es el punto de equivalencia. ¿Qué significa el punto de equivalencia? Es donde todo el ácido débil va a reaccionar con la base. Va a ir dando lugar a una sal. Generalmente vamos a tener una sal que proviene de un ácido débil y una base fuerte, entonces por lo tanto se va a hidrolizar y el pH de la solución va a quedar determinado. ¿Por qué? Por la hidrólisis de la sal. ¿Por qué? Se neutraliza, algo que tengan bien puntual es que cuando el punto de equivalencia, tenemos el punto de equivalencia, quiere decir que hay el mismo volumen, los mismos miliequivalentes tanto del ácido como de la base, ¿ya? No importa si es débil o es fuerte, hay la misma cantidad. Y lo que nos da el pH es lo que queda. En este caso, de un ácido débil y una base fuerte, lo que va a quedar va a ser una sal. ¿Y qué sal va a ser? Sabemos que cuando hay la mezcla de un ácido débil con una base fuerte, quien manda es el fuerte, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a obtener va a ser una sal básica. Entonces, a partir de eso podemos encontrar el pH como una sal básica. Eso después en el punto de equivalencia. Ahora, después del punto de equivalencia, ya lo que va a haber un exceso de base fuerte, ¿no es cierto? Entonces el pH va a estar determinado por la base fuerte. Bueno, este es el ejercicio que vamos a hacer. Es un poquito diferente. No podemos graficar, ¿por qué? Para poder nosotros graficar, jóvenes, necesitamos muchos más puntos, así como el primer ejercicio que hemos hecho. Hemos tenido como 10 puntos, ¿no es cierto? Y podemos graficar. Fíjense que aquí solamente estoy encontrando 4 puntos. ¿Ya? 4 puntos en este ejercicio. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. ¿Y qué dice el ejercicio? Un ratito ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pizarra, jóvenes? Sí, doctora, bueno, al menos yo puedo verlo. Ya, entonces vamos a hacer el ejercicio que dice lo siguiente. Aquí. Fíjense que este ejercicio es un ejercicio de examen, ¿ya? Por eso lo estoy haciendo. Y el que van a hacer ustedes es, les voy a dar para que practiquen este tipo y van a graficarme la curva, va a ser otro, ¿ya? Bueno, en este ejercicio, ¿qué nos están diciendo? En este ejercicio nos dice, ya, en este ejercicio nos dice lo siguiente. Se tiene 50 ml de vinagre, 0,1. Algo que recalcar, por favor, no es 0,1 molar, ¿ya? Todo es 0,1 normal. Vamos a trabajar con normalidad ahora. Nosotros tenemos 50 ml de vinagre y tiene K de acidez 1.8 por 10 a la menos 5. Y se agrega 3 gotas de fenolftaleína. Entonces, quiere decir que nosotros, cuando nos dice se tiene 50 ml, directamente nosotros tenemos que decir que eso está en un matraz. ¿Ya? Está en un matraz. Ahora, sabemos que el vinagre es el ácido acético. Entonces, ácido acético es ácido débil. Tenemos 50 ml y nos dice una concentración
como les dije, vamos a trabajar con normalidad, ¿ya? Entonces, 0,1 normal. ¿Qué más nos dice este ejercicio? Nos dice que tiene una K de acidez de 1.8 por 10 a la menos 5. Bueno, tiene 4 incisos este ejercicio. Vamos por el primer inciso. El primer inciso nos dice el pH de la solución. Entonces, el pH de la solución, vamos a hacer el inciso A. ¿Ya? Inciso A. pH inicial de la solución. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? No estamos agregando todavía nada. Entonces, pH del ácido acético. Y sabemos que para un ácido débil vamos a encontrar la concentración de protones que va a ser igual a ¿qué, jóvenes? Va a ser igual, ya sabemos, ácido débil, constante de acidez por la concentración. Entonces, lo que hacemos es reemplazar valores como un ácido débil. Primero, K de acidez 1,8 por 10 a la menos 5, concentración 0,1 normal. ¿Ya? Sáqueme la concentración de protones, ¿cuánto le sale? Una vez que tenemos concentración de protones, vamos a encontrar el pH con la fórmula que conocemos, que es menos logaritmo de concentración de protones. Entonces, sáqueme cuánto le sale la concentración. ¿Están con calculadora o no están con calculadora? Jóvenes, ¿cuánto les sale? En hidrógeno sale 1.34 por 10 a la menos 3. Ya, ahora sáqueme, por favor, el pH, que va a ser igual a menos logaritmo de 1.34 por 10 a la menos 3. Y ya tenemos el pH inicial de la solución, o sea, el pH del ácido débil. Sale 2.87. 2,87. ¿Ya? Entonces tenemos el primer pH. Fíjense ahora, vamos al segundo inciso. ¿Qué nos dice el segundo inciso? Nos dice el pH, ¿ya? Entonces vamos a, aquí yo creo que lo ven, el segundo inciso nos dice que encontremos el pH y también el volumen de ¿qué? De hidróxido de sodio, volumen de hidróxido de sodio, 0,1, vamos a trabajar con 0,1 normal, les dije, ¿no es cierto? Para neutralizar el 70% del ácido, ¿ya? Neutralizar 70% del ácido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en nuestra bureta nosotros tenemos hidróxido de sodio 0,1 normal. Entonces aquí vamos a hacer un cuadrito que es diferente de la anterior semana que hemos visto, que es el siguiente. Vamos a tener lo que es especie, ¿ya? Especie, después volumen, normalidad y mili equivalente. Entonces, nuestra especie, ¿quién va a ser? El ácido acético, es una de las especies, ¿ya? Volumen sabemos que es 50. Normalidad, 0,1, ¿no es cierto? 0,1. 0,1. Algo que recordar, las fórmulas, sabemos que mili equivalente es igual a volumen por normalidad. Entonces, si nosotros queremos aquí el mili equivalente es 50 por 0,1 y nos va a dar 5. Ahora, nuestra otra especie es el hidróxido de sodio, porque es lo que vamos a agregar. De aquí lo único que sabemos del hidróxido es la normalidad, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que el inciso B dice, el pH, el volumen del hidróxido de sodio,
para neutralizar el 70% del ácido, el 70%. Entonces, para nosotros, jóvenes, estos 5, esos 5 miliequivalentes es el 100%. ¿Ya? Entonces, si voy a hacerlo aquí para que este espacio, 5 miliequivalentes es el 100%. El 70%, ¿cuántos miliequivalentes es? Hágame esa regla de 3 simple. ¿Cuánto le sale? 3,5. 3,5. Aquí abajo siguen viendo, ya no. No, Ya, ¿no se ve? Ya. Pénselo aquí al ladito entonces. Ahora, tenemos esta fórmula miliequivalente por... Ahora, fíjense, ¿esto qué quiere decir? 3,5 miliequivalentes. Vamos a neutralizar el 3,5. Y ahora, vamos a encontrar el volumen de hidróxido de sodio. El volumen lo vamos a hacer despejando de aquí, porque tenemos que el volumen va a ser igual a ¿qué? A miliequivalentes entre normalidad. Si hacemos el volumen de hidróxido de sodio, miliequivalentes, vamos a poner estos 3,5. ¿Por qué? Si nosotros queremos neutralizar el 70% del ácido, entonces necesitamos 3,5 de hidróxido de sodio. 3,5. Dividido entre ¿cuánto? Entre la concentración del hidróxido, que es 0,1. ¿Ya? Entonces, fíjense ahí, el volumen nos va a salir ¿cuánto? 35 ml. Entonces, ya sabemos aquí, vamos a utilizar 35 ml. 35 por 0,1 se cumple 3,5 miliequivalentes. ¿Ya? Entonces, nos vamos ahora a la reacción. Voy a hacer aquí arriba. Ya, era que haga aquí el inciso B, pero bueno, ya me... Vamos a tener, fíjense, el ácido acético, más el hidróxido de sodio, ¿no es cierto? ¿Qué se va a formar? El acetato de sodio, ¿ya? El acetato de sodio, más agua. Inicialmente tenemos 5 miliequivalentes del ácido, nada de hidróxido, nada de la sal. Agregamos, ¿cuántos de hidróxido? 3,5 miliequivalentes. ¿Ya? Y al final, ¿qué vamos a tener? 5 menos 3,5, ¿cuánto sería? 1,5, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí 1,5, ¿ya? No va a quedar nada de hidróxido, pero se va a formar, ¿cuánto de hidróxido? Se va a formar de hidróxido 3,5, ¿no es cierto? Lo que agregamos de base, ¿ya? Lo que agregamos de esto se forma. Entonces se va a formar 3,5 de la sal. Fíjense que ahora aquí, ¿qué tenemos? Un ácido débil. Y aquí podemos decir nosotros una base conjugada o también una sal, ¿no es cierto? Que viene a ser lo mismo. Y sabemos que un ácido débil y su base conjugada para nosotros es igual a un tampón. Una solución tampón. ¿Ya? Es igual a una solución tampón. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que encontrar el pH con la fórmula pKa, con la fórmula de pH de solución tampón, pKa más logaritmo, concentración de la base entre concentración del ácido. ¿Ya? Tenemos que encontrarlo así. Aquí lo voy a poner. Entonces, fíjense, nosotros sacamos el pKa. ¿Ya? Sacamos el pKa. pKa, sabemos, no, ya no deben ver, ¿no? ¿Me avisan si se ve, jóvenes, aquí? No, ¿no?
Voy a hacerlo aquí abajito. Entonces, sacamos el pKa, que va a ser igual, menos logaritmo de la K de acidez. Saquen sus calculadoras. Esto va a ser igual a menos logaritmo de 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto le sale el pKa? 4,74. Ya. 4,74. ¿Ya? 4,74. Ahora, fíjense, necesitamos dos concentraciones. Concentración de la base entre la concentración del ácido. Para eso, esta fórmula que tenemos aquí de volumen es la que vamos a utilizar. ¿Ya? Fíjense, vamos a encontrar, voy a hacer con este color, concentración del ácido. ¿Ya? Va a ser... No, este es de volumen. Vamos a despejar de esto ahora nosotros normalidad. ¿A qué va a ser igual la normalidad, jóvenes? De esta fórmula de aquí. ¿Ya? Vamos a despejar normalidad y fíjense que normalidad va a ser igual, voy a hacer antes de esto. Aquí, normalidad va a ser igual a ¿qué? A miliequivalentes dividido entre el volumen. Ya, esta es la fórmula. Con esto nosotros encontramos concentración. Entonces, fíjense, vamos a encontrar la concentración del ácido que necesitamos. Es igual a miliequivalentes. ¿Cuántos tenemos aquí miliequivalentes del ácido? 1,5. Ahora, cuando utilizamos el volumen, tenemos que utilizar, eso sí es importante, el volumen total. Entonces, fíjense que aquí tenemos el volumen total sumado. 50 más 35, 85 ml, ¿ya? Ese es el volumen total. Entonces, aquí va a ser 1,5 entre 85. Tenemos la concentración del ácido. Para la base, lo mismo. ¿Cuántos son los miliequivalentes? 3,5 dividido entre 85 y encontramos concentración de la base. Bueno, esa es una forma. Entonces pueden decirme los resultados. Otra forma es directamente nosotros en la de pH. En la de pH, voy a hacer de nuevo un poquito más arriba ahorita. En la fórmula de, fíjense, nuestra fórmula de pH era igual pKa más logaritmo. Ya. Nosotros reemplazamos, queremos encontrar el pH, entonces decimos lo siguiente. pH, pKa ya sabemos que es 4,74, más logaritmo. Concentración de la base, directamente esto podemos llevar aquí y decir, concentración de la base es igual a 3,5 dividido entre 85. Del ácido es igual a 1,5 entre 85. Los 85 se van y queda 3,5 entre 1,5. Viene a ser lo mismo. Esa es una forma. La otra es que me digan aquí cuánto le sale la concentración del ácido. 1,5 entre 85, ¿cuánto le sale? ¿Dónde están sus calculadoras? ¿Cuánto le sale, jóvenes? Doctora, para el ácido me salió 0.0176. Ya, 0,0176. ¿Para la base? 0,0411. 4,11, ¿no? Ya. Entonces, una forma es así como les dije, otra poner estos valores. La que vean conveniente. Así sería tal vez mejor, ¿no es cierto? Si quieren así, les va a dar el mismo resultado, ¿ya? A ver, sáquenme así como les puse, o si no, esta otra fórmula, la que han hecho ustedes, entonces sería 4,74 más logaritmo, la base es 0,0411 dividido entre 0,0176.
La única diferencia va a ser entre estos dos pH, seguramente, que este va a ser con más dígitos que este. A ver, saquen cuánto le sale. ¿En cualquiera? Ya, en el otro les va a salir lo mismo, ¿ya? Cualquiera de las dos fórmulas se puede hacer. Entonces, fíjense, antes del punto de equivalencia, el pH de un ácido débil lo hacemos como tampón. Bueno, hasta ahí tienen alguna consulta para que hagamos el inciso 6 y pueda borrar la pizarra. Pregunten, jóvenes. Doctora, ¿Sí? doctora, ¿puede darse el caso de que no sea un tampón ahí al realizar la... No. ¿O siempre va a ser un tampón? En el caso de un ácido débil, siempre va a ser, antes del punto de equivalencia, siempre va a ser tampón o solución buffer, como le dicen otros. ¿Ya? Siempre. No va a variar eso. ¿Ya? Entonces, ¿ninguna duda más para que borre la pizarra? Bueno, ¿sí? Creo que no hay consultas, ¿no es cierto? Así que voy a volver la pizarra. No encuentro mi cédula. Jóvenes, y fíjense, el inciso C que nos pide. El inciso C nos dice el pH y el volumen de hidróxido de sodio para neutralizar el punto de equivalencia, ¿ya? Entonces, algo que recalcar, vamos a tener nuevamente la especie que es el ácido acético, ¿no es cierto? Volumen no va a variar, 50 ml, normalidad 0,1, miliequivalentes 5. El hidróxido de sodio, en este caso que estamos en el inciso C, solo sabemos la concentración que es 0,1, ¿no es cierto? Ya, estamos en el inciso C. Entonces, ya vimos en el anterior ejercicio que este 5 para nosotros es nuestro 100%, ¿no es cierto? Y bueno, algo que he recalcado desde hace rato es lo siguiente. Cuando tenemos el punto de equivalencia que dijimos, quiere decir que hay la misma cantidad de hidróxido y la misma cantidad de ácido, ¿ya? No importa si es débil o fuerte, hay la misma cantidad de los dos. Entonces yo directamente puedo decir que aquí va a haber 50 de hidróxido y 5, va a formarse 5 miliequivalentes. Pero ustedes pueden hacer lo otro que hemos ido viendo, que era lo siguiente, que 5 miliequivalentes es el 100%. Si queremos neutralizar el todo, vamos a neutralizar el 100%. A eso se refiere punto de equivalencia y nos va a dar igual a 5. ¿Ya? Ahora aquí el volumen total, ¿cuánto va a ser? Porque eso es importante, 100 ml. ¿No es cierto? Entonces, nosotros en este caso, en la reacción que vamos a tener ácido acético más hidróxido de sodio, que nos va a dar la formación del acetato de sodio, más agua. Inicialmente vamos a tener 5 del ácido, nada de esto, nada. Vamos a agregar 5 de hidróxido y al final, ¿qué vamos a tener? Nada de ácido, nada de hidróxido, porque es la misma cantidad. Y lo que se forma son 5 de la sal. En este caso es una sal. ¿Quién manda? El fuerte, ¿no es cierto? Va a ser una sal básica. ¿Ya? Una sal básica. Entonces, para una sal básica, jóvenes, ¿con qué fórmula nosotros vamos a encontrar? Primero, como es básica, vamos a encontrar concentración de oxidrilos, ¿no es cierto?
Y la concentración de oxidrilos va a ser igual raíz constante de ionización del agua entre constante de acidez por la concentración de la sal. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí vamos a necesitar la concentración de la sal. Ya vimos en el anterior ejercicio que mi equivalente es volumen por normalidad. Y aquí nosotros despejamos normalidad, que va a ser igual a miliequivalentes entre ¿qué? Entre el volumen, ¿no es cierto? Y esa es la fórmula que hemos utilizado. ¿Ya? Esa es la fórmula que hemos utilizado. Entonces, nosotros necesitamos concentración de la sal, ¿ya? O sea, la normalidad de la sal. Eso quiere decir que va a ser igual. Miliequivalentes, tenemos 5 miliequivalentes. ¿Cuánto el volumen? Ya les he dicho, vamos a utilizar el volumen total entre 100. ¿No es cierto? Entonces, la normalidad de la sal, ¿cuánto va a ser 5 entre 100? ¿Tienen mi calculadora, jóvenes? Saquen 5 entre 100. 0,05. Ya. Entonces, ya tenemos la concentración de la sal, 0,05. Reemplazamos aquí para encontrar la concentración de oxidrilos. Constante de ionización del agua sabemos que es 1 por 10 a la menos 14. La de acidez nos han dado es 1.8 por 10 a la menos 5. Concentración de la sal hemos encontrado es igual a 0,05. Entonces, sáquenme cuánto le sale la concentración de oxidrilos. Una vez le sale la concentración de oxidrilos, utilizamos la fórmula que ya conocemos, que es pOH menos logaritmo igual de la concentración de oxidrilos, ¿no es cierto? A ver, ¿cuánto le sale la concentración de oxidrilos? ¿Está alguien sacando? Saquen cuánto le sale. 5,27 5,27 por 10 a la por 10 a la menos menos 6. 6. Ya, 5,27 por 10 a la menos 6. Sáquenme el pOH, entonces, menos logaritmo de 5,27 por 10 a la menos 6. Tenemos el pOH. Una vez tenemos el pOH, encontramos el pH que va a ser igual a 14 menos pOH, ¿no es cierto? ¿Cuánto le sale el pOH? 5,28. Ya, 5,28. Entonces, 14 menos 5,28 es el valor de pH. ¿Cuánto le sale? ¿14 menos 5,28? 8,72. Ya, 8,72. Ya, entonces este es el pH. Fíjense, estamos en inciso C. El pH es el punto de equivalencia, ¿no es cierto? Ese es el pH. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que está claro, ¿no es cierto? Ahí se nota cómo se neutralizan entre sí hidróxido y base, y lo que nos queda es la sal básica. Entonces el pH lo encontramos como una sal básica. ¿Ya? Vamos a ir a nuestro último inciso. ¿Puedo borrar la pizarra? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Ya, entonces vamos a borrar la pizarra y vamos a tener el inciso. Voy a dejar esto.
Bueno, en el inciso C, fíjense que en el inciso D diré ahora que nos pide. Vamos a hacer el inciso D. El inciso D nos dice también el pH y el volumen de hidróxido de sodio para neutralizar el 120% de ácido. ¿Eso qué quiere decir? Que es ya después del punto de equivalencia, ¿ya? Y como dice el 120%, quiere decir que vaya a haber un exceso de hidróxido de sodio, ¿no es cierto? Seguimos con esto y decimos, sabemos que tenemos dos especies. Ácido acético, que nuestro volumen no va a variar porque está en el matraz, 50, concentración 0,1, 5 miliequivalentes. Ese es el 100%. Ahora, queremos neutralizar el 120. Entonces, nosotros decimos el 120%, ¿a cuánto equivale? X. Bueno, ahí les va a salir 6 miliequivalentes. Equivale a 6 miliequivalentes. ¿No es cierto? A 6 miliequivalentes. Y aquí para nosotros sería 6. Para encontrar el volumen, ya sabemos que utilizamos, despejamos el volumen y vamos a tener que es igual a ¿qué? Va a ser igual a miliequivalentes dividido entre la normalidad. Ajá, En este caso. bajo volumen, estoy en clases. Entonces va a ser 6 dividido entre 0,1, igual a... Mami, baja tu volumen, por favor. El volumen va a ser 60 ml, ¿no es cierto? Entonces se cumple, aquí vamos a tener 60 de hidróxido que vamos a utilizar. 50 más 60, volumen total va a ser 110 ml. Nos vamos a la reacción joven. Si tenemos ácido acético más hidróxido de sodio, ¿no es cierto? Que va a formar ácido acético. Inicialmente tenemos 5, aquí nada. Vamos a agregar ¿cuánto ahora? Porque dice 120%. 6 de hidróxido de sodio. ¿Ya? Entonces, aquí ya no queda nada. Ahora la de esta es a la inversa. Ahora es 6 menos 5. Aquí va a quedar 1. ¿Ya? 1. Y aquí, ¿cuánto se va a formar? Ya les he dicho. No se puede formar más de lo que hay en el matraz. O sea, se va a formar 5. Se va a formar 5. Pero, ¿quién manda en el pH en este caso? Siempre va a mandar en este caso la base fuerte. No. Entonces, el pH está determinado por la base fuerte. Si es una base fuerte, lo que nosotros vamos a utilizar, vamos a encontrar pOH, que es menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Entonces, para nosotros va a ser igual a que menos logaritmo. Si nosotros queremos encontrar la concentración, la normalidad del hidróxido de sodio, ¿a qué va a ser igual? Con esta fórmula, miliequivalentes entre volumen, ¿no es cierto? ¿Cuántos miliequivalentes hay del hidróxido? 1. ¿Qué volumen? Ya saben, volumen total entre 110. Entonces ya tenemos la normalidad del hidróxido de sodio. ¿Cuánto le sale 1 entre 110? ¿Cuánto le sale? 9.09 por 10 a la menos 3. Ya, 909 por 10 a la menos 3. Entonces, esta concentración es la que nosotros vamos a desplazar aquí. 909 por 10 a la menos 3. Y vamos a obtener el valor de pOH. Vayan sacando cuánto le sale. Entonces, para tener pH ya sabemos que es igual a 14 menos el valor de pOH, ¿no es cierto? Entonces va a ser, no sé qué, ¿cuánto le sale el pOH? 2,04. Ya, entonces 2,04. 14 menos 2,04. 11, ¿11 cuánto? 11,90 y tantos. 11,96. ¿Ya ve? 11,96. Ese es el pH. ¿Ya? Ahí tenemos el ejercicio terminado, jóvenes. Este es el caso de un ácido débil con una base fuerte. Bueno, voy a poner este lugarcito, ¿ya? Y
vamos a ver más o menos las fórmulas que hemos utilizado. Voy a borrar todo. Bueno, en el caso de un ácido débil más una base fuerte, ¿no es cierto? Que es lo que hemos visto. Hemos tenido lo siguiente. Primero, antes del punto de equivalencia, ¿no es cierto? Antes del punto de equivalencia. ¿Ya? Antes del punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia, ¿qué hemos visto? Hemos visto que quien manda es el ácido débil, ¿no es cierto? El ácido débil. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué fórmulas hemos usado? Encontrar la concentración de protones, que era raíz de K de acidez por la concentración del ácido. Y el pH, que va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Por qué? Porque solo está el ácido débil. Después tenemos el otro punto que vamos a encontrar va a ser en el punto de equivalencia, ¿no es cierto? Para el punto de equivalencia, ¿qué vimos? Me estoy olvidando. Esperen un ratito, voy a cambiar. Aquí recién viene antes del punto de equivalencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este de acá arriba es el pH inicial, ¿no es cierto? Del ácido débil. Es porque no estamos agregando nada. Y antes del punto de equivalencia, ¿qué es lo que vimos? Vimos que se forma una solución tampón, entonces vamos a utilizar la fórmula de pH para tampón, que es pKa más logaritmo con C a la base entre concentración del ácido. Eso es lo que vimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Con eso vamos a encontrar. Ahora, aquí, para encontrar esas concentraciones, ¿no es cierto? ¿Qué utilizamos? Vimos lo que eran los miliequivalentes, que es igual a volumen por normalidad, y de ahí despejamos normalidad, que va a ser la concentración, que va a ser miliequivalentes entre volumen. Esas son las dos fórmulas que vamos a utilizar antes del punto de equivalencia. En el punto de equivalencia, ¿qué es lo que vimos en el punto de equivalencia? Vimos algo que recalcar, en este caso, es que se forma una sal básica. ¿Ya? Eso es lo que vimos, ¿no es cierto? ¿Y qué hicimos? Encontramos, como es sal básica, encontramos concentración de oxidrilos, que era igual a constante de ionización, K de acidez, por la concentración, ¿no es cierto?, de la sal. Bueno, ya no lo repito porque para encontrar esa concentración de la sal hemos utilizado esta fórmula, ¿no es cierto?, de normalidad. Bueno. Disculpe, doctora. Bueno, a ver, para encontrar la concentración de la sal, ¿qué utilizamos? Dice mi compañera si la puedo aceptar. Es que se le fue la señal. Utilizamos esa fórmula, ¿no es cierto? Utilizamos la fórmula de esto de acá, que la normalidad es igual a miliequivalentes por el dividido entre el volumen, ¿no es cierto? Para esta concentración de la sal. Para esto de acá, eso lo encontramos con normalidad igual a miliequivalentes entre el volumen. Ya tenemos, ¿cuántos pasos? Fíjense. 1, 2 en el punto de equivalencia. Diré antes del punto de equivalencia. 3 en el punto de equivalencia. Y el cuarto que sería después del punto de equivalencia. Que es el que hemos hecho recientemente, es este de acá. Después del punto de equivalencia, ¿no es cierto? Y ahí vimos que quien manda ya es una base fuerte, ¿no es cierto? Y hemos utilizado la fórmula de pOH menos logaritmo, que es igual a menos logaritmo de concentración de oxidrilos.
¿Ya? Entonces, fíjense que esas son las fórmulas que hemos utilizado y la última, esta más. pH es igual, bueno, pH va a ser igual a 14 menos pOH, ¿no es cierto? En resumen, sería esto en el caso de ácido débil y base fuerte. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Un favorcito, pH doctora. ¿Sí? ¿Podría sacarle foto y enviarla al grupo, por favor? A esa parte que no se ve. Ya, Muy ya bien. voy a O lo enviar. puede mover un poquito su luz, doctora, por favor. Que no A ver, empaña harto. ¿ahí? O muy oscuro. Bueno, se les voy a sacar una foto y se les voy a enviar, ¿ya? De todas formas, este resumen de las fórmulas, ¿por qué se los he hecho, jóvenes? Ya les he dicho que les voy a dar un ejercicio, como en el primer caso, que tiene varios puntos y ustedes me van a graficar, ¿ya? Y el gráfico les tiene que salir, aquí fíjense que en la pantalla están viendo un gráfico así, más o menos, un poco más angosto les va a salir, ¿ya? Porque un ácido y una base fuerte, un poquito más angosto solamente. Después se forma casi parecido a lo que hemos hecho el primer caso, ¿ya? Y estas son todas las fórmulas que van a utilizar para hacer esta neutralización. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Creo que no, ¿no es cierto? Algo que recalcar, creo que nada, todas las fórmulas ya las hemos visto cuando hemos hecho pH, ¿no es cierto? Entonces, solamente aquí la estamos aplicando en lo que son las curvas de neutralización, ¿ya? Bueno, vamos a continuar, ya vamos a continuar, y ahora tenemos que ver un siguiente caso, ¿ya? El siguiente caso es el caso, ya el tercer caso, que es una valoración de una base débil con un ácido fuerte. En este caso, fíjense, en el caso de un ácido con una base fuerte, un ratito voy a... Bueno, en el caso de un ácido débil con una base fuerte, se podría decir que es similar a lo que vimos con un ácido débil y una base fuerte, ¿ya? Al igual que en el ácido débil con una base fuerte, ¿no es cierto? Vamos a tener un pH inicial antes de que agreguemos nosotros el ácido fuerte. En ese caso, el pH va a estar determinado ¿por quién? Por la disociación de la base débil, ¿ya? Entonces, con su constante vamos a poder nosotros encontrar el pH. ¿Por qué? Porque no estamos agregando todavía el ácido fuerte. Doctora, ¿Sí? ¿está compartiendo pantalla, mostrando algo lo que no se ve nada? Sí, estoy compartiendo. No sé si soy yo, pero no se ve nada, doctora. Jóvenes, ¿se ve? ¿Los otros opinen? No, doctora, no se Sí, ve se la ve, diapositiva. Se ve. doctora. Se ve. ¿Se ve? En el Dice, mío ¿ya? se ve. Ya, entonces sí, aquí dice que está compartiendo la pantalla. Ah, compañero, tiene que sacar el chat fijado. Ya. Entonces, jóvenes, continuando. Entonces, en el caso de una base débil con un ácido fuerte, inicialmente, como en el ácido débil, no estamos agregando el ácido todavía, ¿no es cierto? Vamos a encontrar el pH como si fuera la disociación de la base débil, ¿ya? Bueno, después viene lo que es, ya agregamos el ácido fuerte. Bueno, este caso de ácido débil, base débil y ácido fuerte, ¿qué significa? Que en nuestro matraz nosotros vamos a tener la base débil en el matraz. En la bureta vamos a tener lo que es el ácido fuerte, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hagamos ya ácido fuerte a la base débil, ¿no es cierto? Ya va a haber una mezcla de estos dos compuestos, ¿no es cierto? Y se va a formar una sal, ¿ya? Una sal. Generalmente, ¿qué vimos cuando es ácido débil y base débil? Que se forma un tampón, ¿no es cierto? En este caso va a suceder lo mismo, ¿ya? En este caso también se va a formar un tampón, ¿ya?
solo que la sal va a ser diferente, ya lo vamos a ver. Después del punto, ese es en el punto de equivalencia. Después del punto, diré, en el punto de equivalencia, ya sabemos, va a haber la misma cantidad base débil y ácido fuerte, ¿no es cierto? El mismo volumen, la misma cantidad de miliequivalentes, ¿no es cierto? Se neutralizan entre sí y lo que va a hacer es que se va a formar una sal. Y la hidrólisis de esta sal a nosotros nos da el pH. Generalmente en este caso el pH es menor a 7, ¿ya? Bueno, después del punto de equivalencia, ya vamos a tener un ácido, un exceso, diré, del ácido fuerte. Entonces quiere decir que quien manda para el pH va a ser el ácido, ¿no es cierto? Entonces los pHs que nos va a dar van a ser pHs ácidos ya, porque el ácido ya manda. Bueno, este es el ejercicio que vamos a ver, ya es similar al otro, ¿no es cierto?, que hemos visto. Vamos a encontrar en 4 casos y otra vez les recalco, vamos a trabajar con normalidad, ¿ya? Con normalidad, no con milimoles. Bueno, viene a ser lo mismo, pero vamos a trabajar con normalidad. Algo que recalcar de este caso es lo siguiente. Al igual que con el ácido débil, jóvenes, les voy a dar después un ejercicio para que ustedes resuelvan, ¿ya? Para tanto el caso del segundo como del tercero, para que ustedes hagan una curva de neutralización utilizando las fórmulas que vamos a definir enseguida. Entonces, voy a poner la pizarra para hacer el ejercicio. Ya, entonces, haciendo video, jóvenes, la pizarra. ¿Se ve la pizarra? ¿Cómo se ve? Baje un poco la cámara, doctora. ¿Quieren que baje? Ahí, ¿cómo se ve? Sí, está mi cámara que no quiere. ¿Ahí? Ahora sí, doctora. Ya. Entonces, vamos a hacer este ejercicio y bueno, ¿qué dice el inciso A? Fíjense, en este caso nos dice que en un matriz de Lemaier se tienen 50 ml de una solución de amoníaco, ¿ya? Entonces, nosotros aquí vamos a tener amoníaco 50 ml, ¿ya? 50 ml. A este amoníaco yo, jóvenes, lo voy a trabajar como lo siguiente, que es lo mismo. El hidróxido de amonio, ¿ya? Viene a ser lo mismo amoníaco que hidróxido de amonio. Vamos a trabajar como hidróxido de amonio. Generalmente, ¿qué dice? Que tenemos 50 ml, dice 0,1 molar, ¿no es cierto? Podemos trabajar con molaridad o con normalidad. ¿Con qué quieren trabajar? ¿Molaridad o normalidad? Normalidad. Ya, de todas maneras, al final viene a ser lo mismo, porque utilizamos fórmulas similares. Entonces, tenemos eso en el matraz. ¿Qué más nos dice? Nos da un dato que es la K de basicidad, que es 1.8 por 10 a la menos 5, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿qué dice? Inciso A. Inciso A nos pide el pH inicial. Inciso A nos pide el pH inicial de la solución, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a encontrar el pH de la base débil, ¿no es cierto?
Y para esto ya nosotros hemos visto, pH de soluciones, ¿no es cierto? Y para una base débil tenemos la fórmula que dice que los oxidrilos, concentración de oxidrilos va a ser igual a ¿qué? Acá de basicidad, un ratito, esto voy a corregir. Acá de basicidad por la concentración, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando vamos a tener 1.8 por 10 a la menos 5 por 0,1. Fíjense que es el mismo valor que lo que hemos visto del ácido acético. Entonces, ¿cuánto va a ser el oxidrilo? Si no mal no recuerdo, era 1.34 por 10 a la menos 3, creo. A ver, fíjense, saquen el cálculo. Esa sería la concentración de oxidrilos. Una vez tenemos concentración de oxidrilos, ¿no es cierto? Vamos a encontrar lo que es el pOH, que va a ser menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Y ahí tendremos menos logaritmo. Por favor, saquen con sus calculadoras si está bien lo que recordé. 1.34 por 10 a la menos 3. Sí, doctora, está bien. Doctora, sería por 10 a la menos 2. ¿Seguro? No, Sí, es a la porque solo menos 3. recorre Y a la dos menos 3. decimales. No, menos 3 sería, ¿no? Sí, es menos 3. Sáquenme pOH, ¿cuánto le sale? Va a salir como el anterior caso, ¿no es cierto? Que nos salió 2,87. ya, 2,87. Ya. Sí, Sí. doctora. Ya, entonces ya tenemos 2,87 de pOH. Entonces, pH, ¿a qué va a ser igual? pH va a ser igual a 14 menos pOH, ¿no es cierto? Entonces, sáquenme 14 menos 2,87. Doctora, yo ¿Sí? sacando los datos, me sale 1,87, ocupando el resultado que me da de la raíz cuadrada de la concentración de hidrógeno. Haga de nuevo. A ver, yo voy a hacer con mi calculadora para salir de... 1.8 por 10 a la menos 5. Sí, es 1.8 por 10 a la menos 5, no es a la 3. Exacto. Va a disculpar, doctora. ¿No ve? A la menos 5, no es a la 3, ¿ya? Está bien nomás, ya. Entonces aquí 5 le voy a poner, tal vez no se nota, a la menos 5. Entonces sale a la menos 3. pH, ¿cuánto le sale? 14,13. No. Ah, no. Tiene- 11,13. 11. Ah, ya, 11, ya me están haciendo asustar, 11,3. Ya, entonces fíjense que el pH está determinado por la base débil, pero es un pH básico, ¿no es cierto? 11,3. Ya, vamos al siguiente inciso. Nos dice el pH y el volumen de ácido clorhídrico para neutralizar el 60% del amoníaco, ¿ya? Entonces, vamos al inciso B, ¿ya? Inciso B quiere decir que ya en nuestra bureta tenemos el ácido clorhídrico, que va a ser igual, 0,1 normal, y queremos neutralizar el 60% de este amoníaco, ¿ya? 60% de lo que está en el matraz vamos a neutralizar. Entonces, aquí hacemos lo mismo que hemos hecho en nosotros, ya decimos que tenemos una especie, tenemos un volumen, una normalidad y vamos a encontrar los miliequivalentes, ¿no es cierto? Y para ello, nuestra especie, hidróxido de amonio, que tenemos un volumen de 50 que no va a variar, concentración 0,1, miliequivalentes van a ser 5. Nuestra otra especie va a ser el ácido clorhídrico. Entonces sabemos que tiene una concentración de 0,1, ¿no es cierto? Una concentración de 0,1.
al igual que ya hemos visto en los otros ejercicios, ya, jóvenes, un momentito, voy a aceptar a su compañera. Al igual que hemos visto en los otros ejercicios, para nosotros estos 5 que tenemos en nuestro MATLAB es el 100%, ¿no es cierto? El 100%. Entonces, nosotros decimos que 5 miliequivalentes son el 100%. Queremos neutralizar el 60% X miliequivalentes. ¿Cuántos miliequivalentes le sale? 3. Ya. 3 miliequivalentes, ¿no es cierto? Ahora, nos piden el volumen de ácido clorhídrico. Y ya vimos las fórmulas que utilizamos, ¿no es cierto? Que miliequivalentes volumen por normalidad. Queremos el volumen, entonces el volumen va a ser miliequivalente entre normalidad. Vamos a encontrar el volumen de ácido. Va a ser igual a 3 miliequivalentes, que van a neutralizar el 60%, y el volumen, diré la normalidad del ácido, que es 0,1, ¿no es cierto? Este volumen, ¿cuánto nos va a dar? 30 ml. Entonces ya tenemos el volumen del ácido. Va a ser 3 miliequivalentes, 30 ml de ácido, ¿no es cierto? Algo que vamos a utilizar anteriormente, que va a ser el volumen total, que va a ser igual a 80. Ya, a 80. Aquí le voy a poner 30 para ahorrarme espacio, porque necesito la pisada. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a tener nosotros al hidróxido de amonio más ácido clorhídrico, ¿no es cierto? ¿Qué va a formar? Va a formar el cloruro de amonio más agua. ¿Está? Inicialmente tenemos 5 de hidróxido de amonio, de esto nada, nada. Vamos a agregar, en este caso queremos neutralizar el 60%, 3 de ácido. Y al final, que vamos a tener 5 menos 3, 2 de hidróxido, desde nada. Y aquí de la sal se va a formar 3. ¿No es cierto? Se forma 3. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí nosotros vamos a tener una base débil y vamos a tener un ácido conjugado, ya, con su sal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos nosotros una solución tampón. Ya, una solución tampón. Tenemos la solución tampón y sabemos que la fórmula para tampón es igual. pH igual a pKa más logaritmo concentración de la base entre el ácido. Entonces, es una base débil, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos encontrar para una base débil el pH? Podemos hacerlo mediante esa fórmula que ustedes ven ahí, o también, ¿se acuerdan que les enseñé otra fórmula? Que es el que nos dice que pOH es igual a pKb más logaritmo de concentración de ácido como base. Pero como no les quiero complicar, vamos a continuar con esto, ¿ya? Entonces, necesitamos el pKa. pKa, que sabemos que es igual a menos logaritmo de K de acidez. Pero no tenemos nosotros K de acidez. Lo que tenemos es K de basicidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo encontramos nosotros K de acidez, jóvenes? K de acidez lo encontramos con la siguiente fórmula. Sabemos que K de hidrólisis es igual a K de basicidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que vamos a encontrar el valor de la K de acidez. Vamos a encontrar la K de acidez y va a ser igual, K de acidez va a ser igual a constante de ionización entre K de basicidad. ¿Ya? A ver, voy a ver si nos sale, antes de que utilicemos, 1 exponente menos 14 dividido entre 1,8 exponente menos 5. Está bien. Entonces, reemplazamos y tenemos K de acidez va a ser igual 1 por 10 a la menos 14. K de basicidad sabemos que es 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, K de acidez, que nos sale en este caso, va a ser igual a 5,55 por 10 a la menos 10. Ya, esa es la K de acidez. Recién podemos utilizar en la fórmula de pKa. Entonces, reemplazo y voy a tener pKa menos logaritmo de 5,55 por 10 a la menos 10. ¿Cuánto le sale el pKa? Sáquenme. ¿Cuánto le sale? Menos logaritmo de 5,55 por 10 a la menos 10. $9,25. Ya, entonces pKa igual a 9,25. Venimos aquí y encontramos pH va a ser igual 9,25 más logaritmo. Concentración de la base, ¿a qué va a ser igual? Vamos a encontrar miliequivalente volumen por normalidad. ¿Ya? Entonces, normalidad es igual a miliequivalente dividido entre volumen. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar concentraciones. Encontramos la concentración de la base. De la base es miliequivalentes. ¿La base cuántos miliequivalentes tiene? 2. 2 miliequivalentes. Entre el volumen, ahí utilizamos el volumen total entre 80. Entonces me sacan 2 dividido entre 80. ¿Cuánto le sale? Para el ácido, la concentración de ácido, miliequivalente, ¿no es cierto? Miliequivalentes es esta sal ácida, que sería 3. Entre el volumen total, que es 80. Y sacamos la concentración. ¿Cuánto le sale concentración de la base? 0,025. 0,025. Y del ácido, 3 entre 80. $0,375. 0,37, ¿así? ¿5? Sí, 37,5. Ya, entonces fíjense que ya tenemos las dos concentraciones, reemplazamos aquí, logaritmo, base, 0,025 dividido entre 0,375. Sáquenme cuánto le sale el pH, jóvenes. Y ese va a ser el pH cuando está neutralizado el 60% de amoníaco. Doctora, ¿será que puede mover su cámara? Y que está arriba, muy arriba. ¿Ahí? ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Ya. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? A mí me sale 9,07. 9,07. Ya, 9,07. Ya, entonces fíjense, ahí tenemos el pH de la solución también. Ese sería el inciso B, cuando se ha neutralizado el 60% del amoníaco. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes?
Bueno, algunas veces ya sabemos que no les van a dar K de acidez, solo le dan, como en este caso, K de basicidad. Ya ustedes tienen que encontrar. O en otros casos pueden darle K de acidez y no darles K de basicidad. De igual forma, solo despejan y van a poder encontrarlo. Bueno, ese sería este inciso. ¿Algo, alguna duda? O si no, puedo volar la pizarra para hacer el otro inciso. Doctora, ¿Sí? hay una fórmula, ¿no ve? Que es del directo del tampón para sacarlo, pero cuando es básico y se saca el pOH directo, Sí. se puede usar esa igual, ¿no? Yo usé y esa me salió 9,44. ¿Eso no varía? No tendría que variar, porque la fórmula con el otro, ¿cómo es? Así, es esta, ¿no es cierto? pOH igual a pKb más logaritmo concentración del ácido entre concentración de la base. ¿Ya? Entonces, no sé si ha utilizado esa fórmula. Sí, esa. Ya, pero ¿cuánto le sale? ¿9 cuánto? 9,44. Mucho ha variado, ¿no es cierto? A ver, voy a ver este resultado que me han sacado sus compañeros. ¿Cuánto me sale? Yo voy a hacer con mi calculadora. Espérenme un ratito. Doctora, antes que lo haga, le falta un 0 ahí, en 0,037. Aquí hay algo, un error. Tienen razón. Aquí es, ahí ya estaba haciendo desde ahí, no sé, ya. Entonces, aquí era la persona que me ha dicho menos un 0, 0,037, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que varíe aquí, vamos a tomar y vamos a poner 0,037. Ahora sí, el pH, vamos a sacar a ver cuánto sale, 9.25 más 9,08. A ver, un ratito. Solo varía con decimal, doctora, en vez de 7, 8. Espera un ratito, estoy recién haciéndolo. ¿Cuánto les sale a ustedes? 9,08. Sí, no varió mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué le salió a usted ese otro valor que me dice? Ay, Dios, 8, ¿ya? No sé, doctor. A ver, voy a hacerlo aquí. PKB, por ejemplo, el PKB tendría que ser 1.8 exponente menos 5. Sería 474, ¿no ves? Entonces, después, a ver, espere, voy a sacar ese. 474 más logaritmo. Cada acidez sería, diré, 0,0 dividido entre 0,025 igual, menos 14. Me sale lo mismo, revise sus cálculos, ¿ya? Sale lo mismo. Sale también 908 con esta otra fórmula. Ya sale lo mismo, joven. Quien está haciendo con esta sale lo mismo. ¿Por qué? Fíjese. Este marcador que no funciona. Aquí vamos a encontrar pOH. PK, ya lo hice menos. Me salí de la Va a ser 474. 474. Más logaritmo, concentración del ácido va a ser lo mismo que tenemos aquí, o sea, 0,037 dividido entre 0,025. Aquí nos sale pOH, ¿no es cierto? Entonces, pOH va a ser igual a ¿cuánto? 0,0 dividido entre 0,025 va a ser 491 el pOH. Entonces, el pH va a ser menos 14, 908 sale. Sale lo mismo. Quien ha hecho con otra fórmula revise. Con los dos sale lo mismo, jóvenes, ¿ya? Cualquiera de las dos formas pueden hacerlo. Ten la pizarra.
Los que se acuerdan esta fórmula pueden hacer. pOH es igual a pKb más logaritmo, concentración del ácido y de la base. Estas concentraciones no va a variar, estas que hemos encontrado igual sirven, solamente que fíjense, pKb ya sabemos de dónde se sacan, ¿no es cierto? Bueno, voy a hacerlo aquí. Va a ser lo mismo, pKb va a ser igual a menos logaritmo de concentración de la base. O sea, que vamos a obviar esta parte. Directamente trabajamos con la K de basicidad. Eso facilita. Ahí pKb, por ejemplo, me salió 474 más logaritmo. Aquí ya sería la inversa de las concentraciones. Primero del ácido sobre la base. pOH nos va a salir ahí 491. Entonces, 491, pH me sale 908. O sea, que con las dos fórmulas sale el mismo resultado. ¿Ya? Con las dos fórmulas. Bueno, entonces este sería el inciso B. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas o puedo volver a la pizarra? Bueno, como nadie habla, vamos a borrar la pizarra. Vamos a hacer el otro inciso. El otro inciso, ¿qué nos dice? Fíjense que el otro inciso, estamos en el inciso C. En el inciso C tenemos que encontrar ya lo que es el punto de equivalencia, ¿no es cierto? Ahora, ya dijimos, punto de equivalencia significa que se va a neutralizar ya, en este caso, el 100% del Doctora, ácido. creo que va a tener que volverla a subir su cámara. ¿Ahí? ¿Está bien? Está muy arriba todavía, doctora. Lo que pasa es que no veo, ya me van a decir ustedes. ¿Ahí? Doctora. Sí, ahí está Ahí bien, está doctora. mejor. Ya. Entonces, ahora estamos en el inciso C, o sea, tenemos que encontrar, cuando encontramos el punto de equivalencia. Quiere decir que se neutraliza el 100% de la base débil, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que estos 5 miliequivalentes que tenemos de la base débil para nosotros es el 100%. Yo directamente puedo decir que vamos a tener 5 del ácido y 50 ml, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que haber la misma cantidad en lo que se refiere a lo que es punto de equivalencia. ¿Ya? Equivalencia. La misma cantidad. Entonces, ¿qué significa eso? O si no, si quieren hacer el cálculo, fíjense, vamos a neutralizar el 100% X, lo mismo. Nos va a salir 5 miliequivalentes. Si queremos encontrar el volumen, con la misma fórmula y decimos 5 miliequivalentes del ácido dividido entre su concentración, que es 0,1, va a ser 50 ml. ¿Ya? Si tienen, no importa. De las dos formas para mí sirven. Si razonan de esta forma y lo encuentran, está bien. Pero si directamente se acuerdan y dicen puntos de equivalencia igualan volúmenes, igualan miliequivalentes, y ponen así, está bien. ¿Ya? Cualquiera de las dos. Entonces, fíjense que en este caso tenemos la reacción hidróxido de amonio más ácido. Inicialmente vamos a tener 5 del hidróxido, vamos a agregar 5 del ácido, ¿cierto? Entonces no va a quedar nada del hidróxido, nada del ácido, y lo que nos va a quedar va a ser 5 de la sal. En este caso,
Esta es una sal. ¿Qué tipo de sal? El que manda es el ácido fuerte. Vamos a tener una sal ácida. Vamos a tener una sal ácida. ¿Eso qué significa, jóvenes, si tenemos una sal ácida? Significa que la concentración de protones, ¿a qué va a ser igual la concentración? Va a ser igual a constante, raíz de constante de acidez por, ¿ya? La concentración de la sal. Entonces, la concentración de la sal va a ser igual, voy a hacerlo a ladito, normalidad es igual a miliequivalentes entre el volumen. Y entonces la normalidad de esta sal va a ser igual. Miliequivalentes tenemos 5. Volumen total vamos a tener 100 entre 100. 5 dividido entre 100, creo que ya sacamos hace un momentito, era 0,05, pero saquen y me confirman. ¿Ya? Doctora, disculpe que la moleste, su internet creo que se bajó porque no podemos ver la pizarra. Se ve bien borrosa. ¿De verdad? Sí, ¿No es la cámara ahora? no, doctora, dice que el No, ancho dice el ancho de mancha de la red de datos. Ya. Entonces yo lo voy a resolver, escúchenme solamente ustedes y después le mando foto. ¿Ya? Bueno, entonces, ya tenemos lo que es, en el caso del punto de equivalencia, tenemos 5 de hidróxido más 5 de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Y se neutralizan entre sí, solo quedan los miliequivalentes de la sal. La sal es una sal ácida y de acuerdo a eso determinamos la concentración de lo que es protones. La fórmula es protones igual a raíz constante de acidez por concentración de la sal. La concentración de la sal, ya sabemos, lo despejamos de miliequivalentes igual a volumen por normalidad. Entonces, normalidad va a ser igual a miliequivalentes entre el volumen. Entonces va a ser 5 dividido entre 100. 5 dividido entre 100, les dije que me confirmen si les sale 0,05, que yo recordaba. Sí, doctora. 0,05. Reemplazamos valores y vamos a tener K de acidez. Ya sabemos que en este caso es K de acidez, ¿no es cierto? Como solo tenemos K de basicidad, ¿no es cierto? En el anterior ejercicio habíamos sacado K de acidez y nos salió 5,55 por 10 a la menos 10 por la concentración que es 0,05. Y de esta forma encontramos la concentración de protones. Esta concentración de protones nos sale, a ver cuánto le sale, raíz de 5,55 por 10 a la menos 10 por 0,05. A ver, voy a usarlo yo, porque si no ven la pizarra. Sale, doctora, 5,27 por 10 a la menos 6. Ya, 5,27 por 10 a la menos 6. Ya tenemos ese valor, entonces ahora lo que vamos a encontrar nosotros es el pH, ¿no es cierto? Y que va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces, sáqueme menos logaritmo de 5,27 por 10 a la menos 6. 5,28. Ya, entonces el pH es 5,28, ¿ya? Fíjense que como ya es una sal ácida, el pH baja, ¿no es cierto? Ese sería el inciso C. Bueno, ¿sigue sin ver la pizarra, jóvenes? Ya se Creo que puede ver. Ya se volvió ve su ya. internet, doctora. Entonces, fíjense que ahí tenemos el inciso C. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Para que borre la pizarra y hagamos el otro inciso?
Bueno, como no hay preguntas, voy a borrar la pizarra para hacer el otro ejercicio. El otro inciso, diré. El inciso D, ¿qué nos dice? El inciso D nos dice también el pH y el volumen de ácido clorhídrico para neutralizar el 130% de amoníaco. Entonces, aquí ya sabemos que el 100% es nuestro 5. El 130%, ¿a cuánto equivale? ¿A cuántos miliequivalentes? Sáquenme cuántos miliequivalentes le sale. 6,5. 6,5. Ya, entonces, el volumen de ácido, ¿a qué va a ser igual? A miliequivalentes, ¿no es cierto? Entre normalidad. Entonces, 6,5 dividido entre su normalidad, que es 0,1. Yo creo que le sale 65 ml. ¿Ya? Eso quiere decir que aquí va a tener 6,5 y aquí 65. Y un volumen total que vamos a tener de 115. ¿No es cierto? Entonces, nosotros tenemos aquí 5 del hidróxido, nada del ácido inicialmente. Agregamos del ácido clorhídrico 6,5, ¿ya? Y al final no vamos a tener nada de la base débil del ácido. Nos va a quedar ¿cuánto? 1,5. Y de aquí de la sal ácida se va a formar 5. Pero siempre sabemos que manda el fuerte. Este es un ácido fuerte. Entonces, este ácido fuerte determina el pH. Y para un ácido fuerte, el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones o la concentración de ácido. Para la concentración del ácido, vamos a hacerlo con la fórmula miliequivalente entre el volumen, ¿no es cierto? Entonces, vamos a encontrar la concentración del ácido. Los miliequivalentes es 1,5 dividido entre el volumen total, que es 115. ¿Cuánto le sale la normalidad? 1,5 entre 115. 0,013. ¿Seguro? 0,013. ¿No es cierto? 0,013. $0,013. Está bien. Entonces, el pH va a ser igual a menos logaritmo de 0,013. ¿Cuánto le sale el pH? 1,9. 1,9. Sí. Ya, 1,9. Fíjense que está bien. Generalmente el pH del ácido clorhídrico va desde 1,2, ¿ya? 1 hasta 2. Ya, entonces fíjense que ahí ya manda, después del punto de equivalencia que manda es el ácido para el pH. Bueno, ahora vamos a hacer aquí, a un ladito voy a hacer lo mismo que hice para el otro caso, ¿no es cierto? Ya, vamos a hacer para el otro caso. Y voy a hacer, primero, este es un caso de una base débil más un ácido fuerte, ¿no es cierto? Entonces, el primero es el pH Compañero inicial. Centella, puede apagar su micrófono y que cada rato aparece su foto en la pantalla. Va a disculpar, doctora. Ya que hay un compañero que no tiene el micrófono apagado y cada rato aparece su foto.
Ya, ¿ya lo puse en silencio? Ya. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Fíjense, vamos a resumir nuestra fórmula, ¿no es cierto? Entonces, primero lo que vamos a tener es el pH inicial. pH inicial en este caso va a ser ¿de qué? De una base débil, no nos olvidemos, de una base débil, ¿no es cierto? Y para eso, ¿qué hemos hecho? Para una base débil, lo que hemos encontrado ha sido la concentración de protones, ¿ya? Que cada acidez por la concentración, ¿no es cierto? Y después hemos utilizado la fórmula de pH, que es menos logaritmo de la concentración de protones. Después de eso, ¿qué viene? El segundo ya sería lo que es antes del punto de equivalencia, ¿no es cierto? Antes del punto de equivalencia, ¿qué hemos visto? Que se forma una solución, un tampón, ¿no es cierto? Eso hemos visto, un tampón. Un tampón, y podemos hacerlo de dos formas. Con la fórmula de pH, que nos dice que es igual a pKa más logaritmo, concentración de la base entre la concentración del ácido. O la otra fórmula que nos dice que pOH es igual a pKb más logaritmo concentración del ácido entre la base. Hemos visto que con los dos sale el mismo resultado, ¿no es cierto? Lo único, en el caso del pKa tenemos que tener K de acidez, en este otro K de basicidad, ¿no es cierto? ¿Qué más? Si no tenemos K de acidez, ¿qué hacemos? Encontramos K de acidez, que va a ser igual a ¿qué? Constante de ionización entre KB, ¿ya? Eso en el segundo, que sería antes del punto de equivalencia. En el tercero, ¿qué va a ser en el tercero, jóvenes? Algo aquí que me estoy olvidando antes de que pasemos es que antes del punto de equivalencia hemos utilizado también estas fórmulas. Midi equivalente, volumen por normalidad. Y de aquí lo que nosotros necesitábamos era la concentración, que es igual a normalidad, midi equivalente entre volumen. Recién viene el tercer caso, que sería en el punto de equivalencia, ¿no es cierto? En el punto de equivalencia, lo que vimos es que se forma una sal ácida, ¿ya? Una sal ácida, ¿no es cierto? Y para eso, ¿no es cierto? ¿Qué hemos hecho en la sal ácida? Hemos encontrado igual concentración de protones, raíz, sal de acidez por la concentración de la sal. Y ya teníamos K de acidez porque de aquí hemos encontrado. Concentración de la sal lo hemos hecho con la fórmula que dice normalidad es igual a qué? Bueno, aquí está lo mismo. Normalidad es igual a mili equivalentes entre el volumen, ¿cierto? Eso sería en el punto de equivalencia. Antes de que me pregunten, en el punto de equivalencia, en este caso de base débil y ácido fuerte, siempre se va a formar sal ácida, siempre, ¿ya? Y antes del punto de equivalencia también siempre va a ser tampón. Vamos al cuarto, que sería después del punto de equivalencia. Después del punto de equivalencia vimos que quien manda, ¿quién es? El ácido fuerte, ¿no es cierto? El que manda es el ácido fuerte. Si manda el ácido fuerte, lo único que hacemos es encontrar el pH, que es igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Y ahí, ese sería el tercer caso, jóvenes, que sería de una base débil con un ácido fuerte. Preguntas de este caso, jóvenes, porque van a hacer dos ejercicios, ya les he dicho, van a tener de tarea, ya, para que lo entreguen, para que vayan sumando puntos. ¿Preguntas tienen? Creo que no hay preguntas, ya están cansados. Se les voy a mandar enseguida las fotos para que ustedes puedan
para que puedan hacer el ejercicio, porque les voy a mandar el resumen de lo que son las fórmulas que se utilizan en este caso 3, ¿ya? Y bueno, creo básicamente como ustedes han visto, lo que hemos hecho ha sido utilizar las fórmulas de pH que hemos visto inicialmente cuando hemos hecho la clase de repaso de pH, ¿no es cierto? Eso es lo que son las curvas de neutralización en el caso de ácidos y bases. De calcar que, bueno, van a ser los dos ejercicios que les voy a dar de tarea, tienen que hacerme con gráfico, tienen que graficarme igual, ¿ya? Y utilizando las fórmulas que hoy día hemos visto. Bueno, jóvenes, ya es tarde, espero que tengan un buen descanso. La tarea que les voy a dar va a ser, hoy ya somos jueves, para el sábado, aunque están en exámenes, pero voy a mirar cómo está su rol de exámenes, ¿ya? ¿Alguna cosa que quieran decir antes de que cerremos nuestra clase, jóvenes? Creo que no, están cansados. Bueno, jóvenes, que tengan un buen descanso, ¿ya? Y se los voy a subir la tarea enseguida. Buenas noches. Buenas noches, doctora.